Muchas familias de la Ciudad de México tienen miedo y dudas después de lo que sucedió el pasado 19 de septiembre. Al igual que hace 32 años, los habitantes sienten incertidumbre por el efecto de los sismos en el centro del país. Las delegaciones dieron permisos y la pregunta es si se respetaron los usos del suelo y las normas de construcción en cada una de estas demarcaciones. En estos momentos estamos en el estudio para conocer en un desafío al delegado Fernando Mercado Guaida de la demarcación de Magdalena Contreras de la Ciudad de México, que nos hablará acerca de la afectación que tuvo esta zona después del sismo. Gracias por estar en este desafío, bienvenido. Tenemos un tema muy interesante que tratar hoy. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo está la delegación Magdalena Contreras en estos momentos después de la afectación del sismo? Pues muchas gracias primero, Paula, por invitarnos el día de hoy. Está de pie, si bien tuvimos una afectación importante, más de 204 personas perdieron su casa y 292 personas tienen algún tipo de afectación parcial o menor. No tenemos, afortunadamente, que contar estas historias que vivieron el resto de la ciudad sobre víctimas fatales, sobre gente que perdió todo y que hoy no sabe cómo se va a reconstruir. La delegación lleva un proceso de hace tiempo reconstruyéndose y si bien todavía, como todos los capitalinos, estamos preocupados por lo que viene, asustados todavía por el temblor, la delegación está de pie y lista para lo que sigue. Ahora, la delegación Magdalena Contreras, ¿qué tipo de zona y suelo tiene? Si bien es una zona que a comparación de otras delegaciones tiene menos riesgo, por ser suelo volcánico y por encontrarnos lejos de la que se conoce como el suelo blando, de lo que antes era la zona lacustre, aún así tenemos ciertos lugares que por grietas o por fallas muy específicas representan un riesgo. Y lo vivimos en esta ocasión, la zona de Locotal, por ejemplo, San Bernabé, Ampliación Lomas, no son de alta sismicidad, pero son lugares dentro de la delegación que tienen una condición muy específica que los hacen propensos a tener riesgo cuando tenemos algún tipo de sismo. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas familias fueron afectadas, escuelas y patrimonios como las iglesias? Mira, tenemos 200, en total son 204 pérdidas totales de vivienda. O fueron casas que se cayeron el día de sismo o que posteriormente las hemos ido demoliendo porque ya tienen afectaciones mayores y que es la meta reconstruir. Tenemos 23 escuelas afectadas, 7 de consideración, la 166, la Alfonso Reyes, que es una escuela que la SEP ya está demoliendo en este momento y que vamos a tener que reconstruir. ¿Era muy antigua? Era de las escuelas más viejas de la delegación, tenía por lo menos 80 años y tenía, vamos, por la zona, por estas zonas muy específicas de sismicidad, San Bernabé tuvo una afectación muy particular y lo que se afectó fueron sus edificios más viejos. No solamente la escuela, sino también, por ejemplo, la iglesia. Además de la iglesia de San Bernabé, tuvimos afectación en la iglesia de San Nicolás, afectaciones mayores en la iglesia de San Jerónimo Lídice y en la Concepción. Entonces, parte de nuestro patrimonio cultural también se vio afectado. Y el problema de las escuelas, como te comentaba, que si bien la mayoría con reparaciones menores se pueden arreglar, tuvieron algunas problemas los cuales implican que muchos de nuestros alumnos, muchos de los niños que estudian en Contreras ya fueron reubicados o están ahorita en aulas provisionales, pero pues parece que todo en orden y todos tomando clase. ¿Hubo centros de acopio en la delegación que tú diriges como líder? Sí, tuvimos 2 centros de acopio que estuvieron abiertos una semana completa, que además quiero decir que el modelo del centro de acopio fue un modelo único, por lo menos no he escuchado a nadie más que lo haya planteado en esos términos, porque es un modelo de transparencia total. Los voluntarios que se acercaron les fuimos pidiendo sus datos y a partir de esta semana que termina les empezamos a enviar ya un reporte completo de todo lo que se acopió, cómo lo entregamos. ¿Qué hicimos? Los primeros días fuimos a las comunidades, los lugares afectados y se lo dimos a la gente conforme nos lo iban solicitando. Lo que hemos estado haciendo desde de un mes para acá, más bien desde el día del sismo, un mes después, fue todos los días, una vez a la semana, entregarle a la gente que sí fue afectada, irle entregando ese acopio que nos llevaron la gente de muy buena gana y que fueron voluntarios. Después de la afectación del sismo, ¿qué pasa ahora con esos problemas que no se pueden ver por encimita, como la gente que tiene casas o vive de rentar inmuebles?
que quieren darle como la pulida y la encerada al inmueble para volverlo a rentar. ¿Qué es lo que va a hacer la delegación si llega, o sea, qué medidas va a tomar con esta gente que hace ese tipo de cosas y que pone en peligro la vida de la gente? Déjame decirte, hay tres cosas, Paula. Primero, quiero decirte de manera muy puntual que no tenemos información de que ningún departamento, ningún desarrollo inmobiliario haya sido afectado en el sismo. Y eso habla que lo que se ha construido en Contreras se ha construido conforme a la norma, en la mayoría de los casos, porque sí tenemos construcciones irregulares que de gobiernos anteriores venimos peleando con ellas, estamos litigando su demolición, estamos litigando su acomodo conforme a la ley, pero no tuvimos afectaciones en ninguna de las zonas de la delegación donde existan desarrollos inmobiliarios, edificios, llámese edificios o llámese fraccionamientos. En segundo caso, donde tuvimos afectaciones mayores fueron en casas que sí no contaban con las condiciones adecuadas de construcción, no fueron bien construidas, pero por las condiciones de pobreza de nuestros vecinos. ¿En dónde se encuentran? Por ejemplo, en el casas? caso del Locotal, donde tenemos más de 170 afectaciones, o en el caso del Gavillero. Estamos hablando de gente que compró un pequeño terrenito y que construyó una casa de adobe, o en muchos casos inclusive una casa de cartón. Que hacen su colación de cemento. Exactamente. Por encima. Por encima, no sin tienen ninguna base. Sin ningún tema estructural, no construyen con castillos, no construyen con cadenas, más bien son casas de adobe que se hicieron con el mecanismo de autoconstrucción, con los propios recursos de la familia, sin contratar a ningún tipo de profesional y por lo tanto eran las más susceptibles de tener este tipo de riesgo. ¿Se le va a dar algún tipo de ayuda o de información? Las vamos a construir. Okay. Estamos haciendo eso, estamos reconstruyendo las casas. En Magdalena Contreras, con el apoyo del gobierno federal y el gobierno de la ciudad, estamos trabajando en un proyecto de construcción, pero no de autoconstrucción. Ya no estamos dejando en la mano de los vecinos que ellos construyan sus casas, porque esto sucede, ¿no? No podemos pedirle a una familia humilde que sepa cómo construir o que sean especialistas y que puedan prever que otro sismo de este tipo haga que su casa no se caiga. Entonces, la delegación es la que está asumiendo esta responsabilidad y está ayudando y está construyendo con ellos. Entonces, pero sí quisiera, como último, por lo que me preguntabas, si llegara a haber un solo caso en el que encontráramos que un desarrollador tuvo alguna afectación, no la hizo pública, no se conoce y lo detectamos, procederemos con todo el peso de la ley. Yo quiero pedirles a todos los que nos escuchan que si saben de este caso en Magdalena Contreras, les compraron un departamento y hoy tiene afectaciones o están por comprarlo y ven que tiene alguna grieta, etcétera, lo reporten a la delegación para poder proceder, si fuera el caso, en contra de cualquier desarrollador mañoso o de cualquier persona que busque darle la vuelta a esta tragedia y sacar un beneficio personal. Entonces estamos hablando que lo que sigue en la delegación Magdalena Contreras es ayudar a las familias que sí fueron afectadas, que están en las zonas donde pues son cinturones de pobreza. ¿Se le va a dar algún tipo de educación a esas personas para que en los próximos años, si van a construir, sepan que lo tienen que hacer sobre un suelo y cómo se tiene que construir con, obviamente, como dices tú, con estructura? Mira, nosotros estamos reuniendo con todos los afectados una vez a la semana y hemos hablado ya muchos con ellos sobre lo que viene, no solamente para la reconstrucción, sino de aquí en adelante. Vamos a reconstruir sus casas con técnicas constructivas que permitan resistir sismos. Vamos a hacer casas antisísmicas. Vamos a hacer casas con materiales innovadores, ligeros, también para que no representen un riesgo por las lluvias o otro tipo de situaciones. Pero también les estamos diciendo que si bien en este gobierno no estamos permitiendo que se viole el uso de suelo y que construyan más pisos de los que se deben, les estamos explicando por qué el construir más sobre lo que ya está edificado representa un riesgo en caso de un sismo y que estas son las consecuencias. Porque ¿qué pasa? Mucha gente sí construyó un primer piso con una técnica constructiva que puede resistir un sismo y muchos. Pero ya después, pues llegó ahí un dinerito extra, ya se va a casar la hija, y con este mismo primer piso nos aventamos el segundo piso, ¿no? Ya tal vez sin tanto rigor y con la estructura que estaba diseñada para un piso, ahora recibe dos. Ellos construyen otro u otro piso. Entonces, platicar, yo creo en el diálogo, creo en este acercamiento permanente con los ciudadanos, con nuestros vecinos afectados, para sensibilizarlos sobre los riesgos que tienen si no lo hacen bien las cosas, en un primer lugar. Y en un segundo lugar, que si van a construir cualquier cosa, lo hagan contratando un profesional.
Y en eso la delegación, en esta primera etapa, les va a ayudar en todo. No vamos a permitir una sola casa que se autoconstruya, porque esa casa sigue en riesgo y en cualquier momento puede volver a caer. ¿Se van a cambiar normas en cuanto a permisos y situaciones para que no vuelva a suceder lo que pasó a nivel Ciudad de México? Como delegado, ¿qué norma y qué iniciativa tú propondrías? Mira, yo recuerdo hace 20, 25 años que... ¿Cuándo naciste? Llevaba ya como 10 años, que en mi casa se platicaba mucho sobre algo que se acaba de imponer, que era que nadie podía comprar un coche sin un seguro. No te dejaban, ahora ya nos parece muy usual, pero en su momento fue algo muy polémico, ¿no? Y se le imponía al ciudadano tener que comprar un seguro para poder comprar un coche. Yo creo que hoy tenemos que transitar a un modelo muy similar en el caso de los inmuebles. No podemos, más en una zona sísmica, seguir pensando en que de alguna manera las cosas se van a arreglar solas si vuelve a temblar. Hoy el gobierno tiene un grave problema porque la mayoría de los casos, sobre todo los edificios que se cayeron en colonias como la del Valle o en la Condesa, los dueños no estaban protegidos por ninguna aseguradora, no contrataron ningún tipo de seguro y ahora están pidiendo que sea el gobierno quien se haga responsable. Y pues, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es prever. Yo creo que el gobierno y la ciudadanía se tienen que conjuntar para poder no olvidarse tan rápido de lo que sucedió. Exacto. Y yo creo que lo primero, y en ese caso lo que viene es, no puede haber un solo desarrollo inmobiliario nuevo que venda sin que se venda necesariamente con un seguro. Un seguro considerando que estamos en una zona sísmica, de alta sismicidad, y en algunos casos de la ciudad con problemas inclusive de inundación. No solamente por el tema de los recursos que se le ahorran al gobierno para poder atender este tipo de problemas, sino además con esto permitirle y ayudarle a la gente a que si se ve en esta situación, ella sepa y tenga la garantía de que su inmueble está protegido y de que lo que es de ellos, lo que es de sus hijos, lo que es de sus nietos, lo puede heredar y lo puede heredar con una seguridad y con cierta tranquilidad. Fernando, muchas gracias por esta entrevista. Se nos acabó el tiempo, pero yo agradezco tu presencia aquí para que la gente de la Delegación Magdalena Contreras sepa dónde tiene que ir, a quién acudir y saber más de este tema que después del sismo que nos sorprendió a todos, si tienen afectaciones, a dónde deben de ir y qué deben de hacer. Ahí en la delegación nos esperamos, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar en este espacio.